Efesios, capítulo 3. El apóstol nos dejó una imagen bastante clara de cómo es nuestra responsabilidad debido a la forma que edificamos. Edificar siempre es una responsabilidad. Podemos levantar una basura que se caiga en 2 días o algo que dure toda la vida. Depende de los materiales que usamos para edificar. Bueno, este edificio se levanta bajo los apóstoles y profetas. Es un edificio firme porque la piedra angular es el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuándo será destruido este edificio? Este edificio no será destruido. Por lo tanto, podemos estar tranquilos esta noche que si nuestra confianza está dispuesta sobre la revelación de Jesucristo, nuestro corazón va a estar firme. Tu corazón va a estar firme. Tu experiencia espiritual de salvación va a ser firme. Ahora, esta es la causa, dice Pablo, por esta causa, la causa de Cristo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido, versículo 13, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es mucho el contenido. El Espíritu Santo guardó para nosotros algo que es considerado por el mismo Espíritu un misterio. ¿Cómo entendemos la palabra misterio? Primero, bueno, la palabra misterio es un conocimiento escondido. Tiene que ver con el conocimiento. Esta palabra se utiliza no para algún sortilegio o alguna forma escondida, sino de un conocimiento no revelado. Un misterio
en el uso que le da la palabra en original, es un conocimiento no revelado. Este conocimiento no revelado no habla de ningún elemento místico o mágico. Nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida varios misterios. El conocimiento para el ser humano siempre es un misterio hasta que se empeña, se encarga, lucha, pelea para develar el misterio. Los misterios desaparecen cuando enfrentamos con madurez lo desconocido. No sé, un estudiante que entra sin ser nada y de repente en 4 años, 5 años, 6 años, es un profesional en alguna materia. Y no debe de extrañarnos eso. Y a veces nos quedamos mirando de lejos como alguien, no sé, siempre me han impresionado a mí los cirujanos. Me hubiera encantado ser un cirujano, pero no puedo ver sangre, o sea que sería medio complicado. Pero como alguien de lo que no ve, aprende a ver y tiene las fuerzas anímicas y la fuerza del conocimiento de abrir a otro ser humano, más o menos arreglar lo que le pasa adentro, cuando puede, hay veces que no pueden, pero cuando pueden, arreglar algo ahí adentro, estabilizarlo y coserlo y esperar que se recupere. ¿Tenés el conocimiento para hacer una cosa así? Porque las cosas que no tengo conocimiento se convierten en un misterio. Las cosas que desconoces se convierten en un misterio. Misterio es un conocimiento no revelado o en nuestro caso un conocimiento no alcanzado. Bueno, el apóstol Pablo dice que el conocimiento de Cristo y del Evangelio era un misterio. El conocimiento de Cristo y del Evangelio era un misterio. ¿Pero por qué era un misterio? Bueno, porque era un conocimiento que la gente no alcanzaba. Y básicamente las personas que no alcanzaban este conocimiento era porque su deseo de saberlo no los llevaba a investigar el conocimiento. ¿Cristo siempre estuvo presente en la profecía? Sí, sí, Cristo siempre estuvo presente en la profecía. Cuando Moisés es llamado a escribir los 5 primeros libros que tenemos en la palabra de Dios, desde el principio Dios había dicho que Satanás mordería la pierna del hombre, pero el hombre le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Recuerdan? La simiente. Satanás sería aplastado por el mismo hombre que logró hacer fracasar. ¿Desde cuándo sabíamos eso? Desde Génesis, capítulo 3. Siempre supimos que la simiente del hombre aplastaría a Satanás. No, sí, sí, siempre supimos que la solución vendría del ser creado por Dios. Eso se puso más fino y más fino y más fino hasta que encontramos profetas como Isaías, Jeremías, Amós.
que nos fueron dando detalles y más detalles, nos dieron hasta el lugar donde nacería el Mesías. ¿Recuerdan los reyes de Oriente hablando con Herodes? Y Herodes recurre a los profetas y le dice, hey, ¿qué pasa acá? Oh, no, los conocedores de la palabra sabían que en Belén, la pequeña Belén, sería el lugar del nacimiento. Siempre lo supimos. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla del misterio de los gentiles porque por alguna razón el diablo había limitado el acceso al conocimiento. Satanás siempre limita el estado del conocimiento, porque al limitar el conocimiento, el misterio podría matarnos. La falta de conocimiento siempre mata. Mi pueblo perece, ¿qué le falta? Conocimiento. Qué raro. ¿Qué tan caro nos puede salir la falta de conocimiento? Muy caro. Podemos morir de una enfermedad que podríamos haber combatido, pero como no teníamos el conocimiento, bueno, lamentablemente nuestra vida puede ser terriblemente afectada por la falta de conocimiento. ¿Qué creen que pasa a nivel espiritual? ¿Nuestra vida puede ser afectada por falta de conocimiento? Sí. ¿Qué tanto? Bueno, es diabólico. Es diabólico. Es una acción directa del diablo, poniéndonos trabas para que yo no alcance conocimiento. Así que como me falta conocimiento, mis decisiones espirituales son pobres, carentes de madurez. El escritor bíblico nos dice en Hebreos que nosotros, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de leche y la leche es para los niños. Que tendríamos que haber madurado ya. La madurez te hace tomar decisiones por sobre lo que sabes. La madurez te hace tomar decisiones por encima de lo que sabes. Bueno, necesitamos madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, es obvio. Sin embargo, nosotros hemos renunciado a la educación. La iglesia en la cual yo me crié renunció a la educación. Bueno, podríamos hablar, no sé, un mes acerca del capítulo 3 de Efesios. No lo puedo resolver en una predicación de 40 minutos. ¿Me explico? No puedo resolver todo lo que dice acá el Espíritu Santo en 40 minutos. Puedo ofrecerte una manera de acercarte. Puedo quizás sacudir un poco el polvo y que podamos ver juntos hacia dónde necesitamos ir. Pero no puedo explicar todo el capítulo 3, no estos 13 versículos, tiene un contenido demasiado pesado para resolver en 40 minutos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos ir verso por verso, palabra por palabra, resolver exactamente lo que el Espíritu Santo intenta decirnos. Recuerden que el trabajo del Espíritu Santo es recordarnos lo que sabemos de Jesús.
que sabemos de Jesús. Algunas cosas muy pesadas. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál fue la tarea más grande que Dios le dio a Pablo? Revelar el misterio de Cristo. Cuanto más leamos la revelación al apóstol Pablo, más vamos a saber de Cristo. Leíamos esta mañana Filipenses. Él es el primogénito de la creación. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es nuestro creador. Es la segunda persona de Dios. Es la palabra. Por su voz fueron hechos los cielos y la tierra. Por la voz de Jesús. O algunos dicen, no, no fue por Jesús. Jesús es el nombre que yo conocí, la segunda persona de Dios. Yeshua es la persona encarnada que le dio vida a todo cuanto vemos. Sin él, nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Jesús es creador de lo que vemos. Sí, es la segunda persona de Dios. Es el Dios creador. ¿O cuesta un poquito entender? No, obvio que cuesta un poquito entender. Porque hay una forma de Dios que no conoceremos jamás. La eternidad no nos va a alcanzar para conocer a Dios, el Padre. Porque nosotros tuvimos principio y Dios no ha tenido principio. ¿Cuándo vamos a alcanzar eso? Jamás. Nosotros vamos a participar de la gloria de Jesús en los cielos. Y aunque seamos parte de la eternidad, veremos a Dios a través de los ojos de nuestro Salvador. Solo el Hijo conoce al Padre, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque es Dios junto con el Padre. Un misterio que nos cuesta comer, pero nos cuesta comer porque nos hemos acostumbrado a un conocimiento simple. O sea, está bien para un niño de primer año que sume y reste, pero cuando está terminando la secundaria, sumar y restar era para primer grado. Ahora está en 12 grados, listo para entrar a la universidad. Tiene que saber un poquito más de matemáticas. ¿Cuánto más? Bueno, bastante más. ¿Está bien saber sumar y restar? Sí, que está bien sumar y saber restar, pero eso es primer año, maybe segundo, hasta sexto. Pero yo recuerdo los problemas mentales que tenía en tercer año. Me acuerdo que la maestra intentaba hacernos entender dividir por dos cifras y era algo que yo no podía poner en la cabeza. No podía con el procedimiento. Y me costó terriblemente aprender a dividir por 2, 3, 4 cifras, que después que aprendes el procedimiento es bastante sencillo, realmente.
Pero explicarle a un niño que podés dividir algo por 40, por 50, por 60, por 140, por 1240 podés dividir algo. Por los números que quieras. Porque el procedimiento es el mismo. Me sentí profundamente exaltado cuando de repente algo hizo clic por adentro. Oh, se puede dividir por 2 cifras, y por 3 cifras, y por 4 cifras, y por las cifras que quieras. Es el mismo procedimiento. Del último número hacia el primero. ¿Cuántos números? 200 números si querés, todos los números que quieras. Vas dividiendo desde el último hasta el primero. ¡Wow, qué difícil! Sí, cuando tenés 8 años es muy difícil. ¿Qué pasó? Bueno, en Uruguay lo arreglan muy fácil. Te dejan repetidor. Hacelo de nuevo. Ok, bueno, el burro, a ver. Otra vez tercero. Bueno, habrá que hacer otra vez tercero. De repente lo entendí y se terminó el misterio. ¿Me explico? Se terminó el misterio, lo entendí. Ahora ya no es misterio. Nunca más volvió a ser un misterio. Y no podés aprender algo nuevo hasta que no resolves el misterio que tengas. ¿Entienden cómo Dios nos ha creado? Es un problema creativo. No puedo resolver cálculos matemáticos altos si no sé sumar y restar. No se puede hacer. ¿Sabe multiplicar? ¿Cómo hacer resolver ecuaciones sin saber multiplicar? ¿Podés dividir? ¿Podés sacar la raíz cuadrada de un número sin saber dividir? No, no se puede. No se puede hacer. Porque un misterio resuelve el siguiente. Ahora, ¿cómo van a crecer las personas si no entienden lo que les ha pasado espiritualmente? ¿Me entienden? ¿Cómo podés saber si una suma está bien hecha si vos no sabés sumar? ¿Cómo sabés que una suma está bien hecha si vos no sabés sumar? ¿Cómo sabés que un texto está bien leído si vos no sabés leer? Un misterio resuelve el siguiente misterio. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Bueno, por razones obviamente del mal, es obvio, es tan obvio que duele. Satanás quiere que sigamos en primer año de nuestra graduación espiritual. Pero hermanos, ¿cuántos años podés tener a un individuo en primer año? ¿Cuánto tiempo podés tener a un individuo en el mismo grado? Bueno, no sé, te digo cómo funciona el sistema donde yo me crié. Solamente te permiten un año. Si volver a repetir lo que repetiste, entonces necesitamos una escuelita especial para este nene. Tiene algunos problemitas que necesita resolver y que necesita una maestra especial. No podés repetir más de una vez un año. O sea, si yo no hubiera pasado la segunda vez tercero, me hubieran mandado a alguna persona que dijera, ¿sabes qué? Tiene problemas de aprendizaje. Necesitamos ponerlo en algún sitio especial. Cuando hablamos del tema de Cristo en la iglesia, cuando hablamos del tema de Cristo con los creyentes regularmente, no pueden hablar de doctrina.
Les cuesta. Le cuesta hablar de la encarnación de Cristo. Cristo es nuestro Yeshua. Es la persona de Dios que se comunicó con el hombre. Es el que habló con Adán y Eva en el Edén. Ese era la segunda persona de Dios. El Padre no puede comunicarse directamente con nosotros porque no cabe en la creación. Es el problema. ¿Por qué necesitaba una parte que se comunicara con su creación? ¿Quieren ponerlo en términos de medida? No cabe en esta creación. ¿Recuerdan cuando Salomón entiende eso? Edifica un templo y dice, ¡qué torpeza! El Dios que no lo pueden contener los cielos, de los cielos, de los cielos, quería meterlo en una casa. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque tu mente y mi mente entiende el problema de los espacios. Problemas cúbicos. Soporta 1 metro cúbico. Bueno, yo tengo 14 metros cúbicos. Bueno, no lo podés meter en 1 metro cúbico. ¿Cómo? ¿Derramar los otros 13 por afuera? Tenés 1 metro por 1 metro por 1 metro. Sí, es una medida cúbica. No podés ponerle 14 metros a eso. Porque te quedan 13 afuera, de lo que sea, líquido, sólido, lo que quieras. No se puede. Solamente entra 1 metro por 1 metro. Bueno, el Padre tiene ese problema. ¿Cómo lo resolvió? La palabra. Jesús. Dios que encarna en su criatura. ¿Cómo es posible? Bueno, ese misterio está por resolverse, pero puedo entender el principio. El principio es espacio. Dios se reduce en la segunda persona y cabe dentro de este espacio. Sí, se llama encarnación. ¿Qué parte de Dios? Solo la segunda. Es nuestro Emanuel. ¿Recuerdan las palabras que traduce el término hebreo Emanuel? Significa Emanuel. Dios con nosotros. Pero este es el admirable, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Isaías 9. Bueno, es un misterio. Bueno, es un misterio hasta que entendés el conocimiento. ¿Por qué nos duele tanto la idea de Dios? Por falta de conocimiento. Porque el que tiene un poco de conocimiento sabe que no puede haber algo sin un evento previo. Nombrame algo, lo que quieras. Y si tu entendimiento está funcionando, te vas a dar cuenta que tiene algo previo. Lo que quieras, no importa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
por medio de las cosas visibles. ¿Qué pensás? ¿Que todo esto vino de dónde? ¿O tu ropa es eterna? ¿No fue hecha? ¿Los muebles que están en tu casa, que son eternos, no fueron hechos? ¿No hay un carpintero atrás de tus muebles? ¿No hay una madera atrás de tus muebles? ¿No hay un fruto atrás de esa madera? ¿No hay una simiente? Hay algo previo continuamente en una cadena que nos lleva directamente a un creador. No hay otra manera de hacerlo. Dios no es un misterio. Negar la existencia de Dios es un estado de necedad en el hombre. El hombre no cree en Dios por necio, no porque le falten pruebas, es porque es un maldito necio. Las pruebas sobran. Solamente dejándose guiar por su inteligencia. Es el necio que dice que no hay Dios, no el inteligente, no el científico, como dicen acá. No, no podemos probar a Dios. ¿Pero qué pasa? ¿No te funciona el cerebro? No. Decidió que su cerebro no funcione. Verso 6. Una vez que el misterio de Jesús es revelado a sus santos apóstoles y profetas, resulta ser que los gentiles, nosotros, los que por razones del diablo no alcanzamos conocimiento de Dios como debe ser, Dios le dio el conocimiento de su persona al pueblo de Israel. Bueno, nosotros no lo alcanzamos. Somos gentiles, perros, personas de segunda categoría, humanos reciclados. Pero resulta ser que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¡Wow! Son palabras grandes. Coherederos, copartícipes, coherederos. Tenemos la misma herencia que tienen todos los seres humanos que creen en Dios. No importa si soy judío o qué cosa me ha tocado nacer, como que alguien me pidió elegir. ¿Recuerdan lo que hablamos? La diferencia entre vida y existencia. Como que yo escogí mi vida. Nadie ha escogido su vida. Ni siquiera Adán. La razón por la cual Dios necesita responsabilizarse por él. Adán no escogió la vida, se la dieron. Yo no escogí la vida que tengo, me la dieron. Y tengo que aceptarla exactamente como me fue dada. Como nos pasa a todos nosotros. ¿Qué te vas a rebelar contra la vida? ¿Cómo te vas a rebelar contra la vida? Es un acto de necedad, no hay nada que puedas cambiar. Entiendo que Satanás intenta hacernos soñar. ¿Recuerdan Back to the Future? Vamos al pasado, le arreglamos la vida a nuestros padres y ahora somos ricos. No, no se puede eso. No se puede. Está cerrado el pasado. No, no, sí podemos viajes en el tiempo. Nos hemos vuelto locos últimamente con viajes en el tiempo. Los que teorizan sobre esto dicen que hay una manera de que los universos se conecten y que necesito una forma de conectarme con el tiempo y gobernar el tiempo y andar en el tiempo. El tiempo es de Dios.
No, lo podemos resolver con una ecuación. No, no vas a poder resolverlo con una ecuación. Es interesante porque todos los que hablan de viajar en el tiempo hablan de reparar el pasado. Porque piensan que si reparan el pasado, arreglan el futuro. Sí, Satanás los ha hecho soñar con eso. Está complicado. ¿Cómo lo probaríamos a través de la escritura? No sé, no está a través de la escritura, no existe algo así. Podemos ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Tenemos casos de personas que han salido de la historia. Sí, Enoch, Elías, Juan. ¿Qué tal si el Señor va al pasado, ahorca a Satanás en el Edén y todo el futuro queda arreglado? ¿Qué tal? Viajamos hasta el Edén, vamos hasta el Edén. Nos juntamos todos contra el diablo, matamos al diablo y se acaba el problema. Bueno, si eso fuera posible, lo haría Dios. Dios tendría que solucionar eso. Pero la existencia corre en una sola dirección, como Dios. Oh, es un misterio. No, no es un misterio. Está revelado en la Escritura. La historia corre en una sola dirección. La profecía corre en una sola dirección. ¿No sería mejor ir a arreglarlo atrás? Y si lo arreglo atrás, modifico el futuro. La historia corre en una sola dirección. La existencia de Dios corre en una sola dirección. Cuando uno se pregunta por qué, no es inteligente, no tiene conocimiento. O podríamos hablar horas de eso, sí, pero no hoy. Hoy nos atañe el problema de que la revelación dice que soy coheredero y copartícipe de la promesa en Cristo, la promesa de vida. ¿Está bien? Cristo para nosotros es vida. Y salido de esta vida, Cristo se convierte en nuestra existencia. Porque vamos a existir, pero en Cristo. Así como vinimos a la existencia de vida, así pasaremos a la existencia eterna, en Cristo. Esto ha sido dado a conocer, hermanos. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Son conceptos difíciles? Sí, sí son conceptos difíciles, pero no imposible de entender. ¿Por qué el Señor está esperando que nosotros nos convirtamos en hijos obedientes? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan importante para Dios la obediencia? ¿O es un capricho de Dios? ¿La obediencia es un capricho de Dios? No, no es un capricho de Dios. La obediencia tiene un poder en sí mismo
La obediencia tiene un poder en sí mismo que perfecciona, dice la Escritura. Hebreos 5, 7 al 9. Anótenlo ahí, léanlo en un ratito después tranquilo. Hebreos 5, 7 al 9. Dice que Cristo fue perfeccionado en la obediencia. ¿Por qué es tan importante el término obediencia? Porque la obediencia nosotros la catalogamos de sumisión, pero tenemos mal el concepto, reparemos el concepto. La obediencia no es sumisión. Se puede lograr sumisión sin obediencia. ¿Cómo? No sé, ¿han escuchado de esclavos? Bueno, un esclavo es un tipo sometido. No, un esclavo es un tipo obediente. No, 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 no. Un esclavo es una persona que se somete para sobrevivir. La obediencia es otra cosa. La esclavitud nunca va a ser obediencia. Cuando nos habla de obediencia, no nos habla de sometimiento. La obediencia es una sabiduría que alcanzamos, y entendamos bien, la obediencia es una sabiduría que alcanzamos cuando aprendemos a medir las consecuencias. La obediencia es una sabiduría que alcanzamos cuando aprendemos a medir las consecuencias. Me gustaría que lo dejaran anotado en algún lado y lo lean tranquilo después. La obediencia es una sabiduría que alcanzamos cuando aprendemos a medir las consecuencias. ¿Qué es lo que Satanás ha nublado en el corazón, en la mente de las personas que logra engañar? Que no importan las consecuencias. ¿De verdad no importan las consecuencias? ¿De verdad no importan las consecuencias? ¿O todo tiene que ver con consecuencias? ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Qué somos? ¿Esclavos sometidos a un poder? Recuerden que el Señor Jesucristo nos enseñó que el que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. ¿Es una persona que obedece a Satanás? No necesariamente. Obedecemos a Dios. Satanás nos esclaviza. El pecador es un esclavo del diablo. El hombre salvo es un hombre que obedece a Dios. ¿Necesito pensarlo con serenidad? Yo diría que sí. La obediencia te hace medir las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos obedecido a pesar de nosotros mismos porque tenemos miedo de las consecuencias? Las consecuencias deben darnos temor, hermanos. El temor es un elemento esencial en la sabiduría. Temer a Dios. El temor a
Dios, el respeto a la grandeza, es un acto de sabiduría. Pablo habla de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme? Las muchas maneras. Creer verdaderamente en Jesucristo nos abre un abanico de posibilidades espirituales. El hombre que cree en Cristo recién se enfrenta a todo lo que necesita saber. Hemos estudiado esto, ojalá esté más o menos claro en tu mente. El conocimiento no se alcanza por inteligencia, el conocimiento se alcanza por la razón. No midas la velocidad, tenés que medir la intensidad, no la velocidad. ¿Cuánto te demora entender un texto como este de Efesios 3? ¿Un año? Bueno, gasta un año, ¿por qué no? ¿Por qué no leerlo y estudiarlo hasta que lo entienda? ¿Por qué no? No, ya lo leí, no entendí. Eso es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Ah, lo leí, no lo entendí, bueno, está, déjalo así. No sé, algún día lo voy a entender. No, algún día no, vamos a entenderlo. Porque no es problema de velocidad, es problema de intensidad. La sabiduría de Dios es multiforme, tiene muchos aspectos. ¿Cuáles? Deseo, necesidad, consecuencias, disciplina, sabiduría. Elegí una de ellas, todos te van a llevar el conocimiento. Elegí una de las formas que te di, todas te van a llevar el conocimiento. Es multiforme. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídeselo a Dios, porque Él va a contestar esa oración. Dios va a contestar esa oración. ¿Te falta sabiduría? Pedísela a Dios. Él puede dártela de manera abundante. ¿Tenemos problemas para razonar? Pedile a Dios que te ayude a razonar. El razonamiento viene luego de la disciplina. Primero la disciplina, después el razonamiento. No son muchas las personas que quieren pagar el precio para resolver el misterio de Cristo en sus vidas. Cristo es el todo y en todos. Oh, es un problema de fe. No, yo entiendo que necesitamos resolver creer en Cristo. Eso nos pide Juan 3:16, ¿no? Creer. Dios me pide que crea en Cristo. Ok, yo creo en Cristo. ¿Cuáles deberían ser los resultados? Porque creer siempre tiene resultados. En Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acceso. Me impresiona mucho la palabra acceso. ¿Te imaginas que alguien te diera el acceso a una tarjeta de crédito que tuviera $100.000?
y te dijera, cuando necesites, este es el PIN, este es el número, este es el password. ¿Qué tan contentos nos dejan los accesos? Muy contentos. Bueno, Cristo es nuestro acceso al conocimiento. En Cristo Jesús se resuelven los misterios que podamos guardar en el corazón. Cristo es nuestro acceso. Extrañamente, como dije al principio, Satanás ha cerrado los accesos. Los creyentes de este siglo odian la educación, no quieren pasar tiempo de clase, no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren hacer la tarea, no quieren, y no estoy hablando de la parte escolar, estoy hablando de la necesidad de saber, de tu necesidad de saber, de mi necesidad de saber. ¿Qué tal obedecer? ¿Qué tal obedecer a Cristo? ¿Qué tal obedecer a lo que el Espíritu Santo intenta decirnos? ¿Qué tal en esta noche ser conscientes de que Cristo puede resolver cualquier misterio que tenga nuestra alma? Dios quiera, hermanos, que podamos considerar lo que el Espíritu Santo intenta decir. El apóstol Pablo está hablando de edificar, de un edificio bien coordinado, de que podamos levantarnos, pero sin caernos. A veces encontramos creyentes a nuestro lado que se han levantado, pero hoy están en ruinas en el suelo. ¿Piensan que se edificaron en Cristo o en sí mismos? ¿Por qué caen las personas? ¿Porque Cristo no es suficiente para sostenerlos? ¿O porque su edificio no fue levantado adecuadamente? Dios quiere que podamos nosotros considerarlo. ¿Qué clase de edificio sos? ¿Uno que se va a sostener eternamente o uno que está tambaleando porque los materiales con que eligió edificarse no son los mejores? Mi deseo en el corazón a lo largo de todo este tiempo juntos es que puedan elegir los materiales con los cuales van a edificar sus vidas. Dios no quiere que te caigas. Dios quiere que te fortalezcas. Seas fuerte en el conocimiento de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Si nosotros somos obedientes a Cristo, el edificio está asegurado, no va a caer. No va a caer. Es un seguro puesto por Dios, no por el hombre. No desmayen. Pablo la pasó mal, terriblemente mal. Pero Pablo no es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. No levantamos nuestra vida en la fortaleza de otro hombre. Levantamos nuestra vida en la fortaleza de Cristo.
Él esta noche es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro cimiento. Este edificio, que es mi vida, no va a caer. Este edificio que es tu vida, no va a caer. Te lo aseguro. Oramos. Padre, te rogamos una vez más que podamos ser hombres y mujeres obedientes a lo que el Espíritu Santo nos indica. Que podamos ser firmes en nuestra disciplina para quitar de nuestra vida los misterios que a veces nos angustian. Misterios que tienen que ver con nuestra ignorancia, no con la revelación. Porque Cristo se ha revelado a nosotros. Y nos ha dicho que somos coherederos, copartícipes de su reino. Que podemos hacer descansar nuestro corazón en sus promesas. Que podemos hacer descansar nuestra existencia en su palabra. Padre, que podamos ser inteligentes en cuanto al conocimiento, razonables en cuanto a nuestro esfuerzo, hombres y mujeres capaces de medir las consecuencias de nuestros actos. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos. Que el deseo en todos nosotros sea el mismo. El deseo de conseguir una relación profunda contigo. El deseo, Señor, de vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Fuertes. Bendícenos, Padre, con tu presencia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante. Nos vemos, si Dios nos permite, el martes, el miércoles. Seguimos adelante. Pasen una buena semana. Dios les bendiga.